A ver, voy a tratar de remarcarle. Y ojalá que no se esté cortando cada vez. Ya, entonces, ojalá que no se esté cortando. Como les digo, en caso de que se corte, ustedes me avisan y al final hago un pequeño repaso de lo que acabo de comentar. Ya, entonces para empezar rápidamente, vamos a ponernos un ejemplo, ¿ya? Para entender el tema de hoy. Imagínate, bueno, en los tiempos que uno salía a la calle, ¿no? Ahora ya no puede salir mucho. Ya, imagínate que tú sales a la calle, imagínate nomás, que tú sales a la calle eh, y no, primero, te despiertas en tu casa. Un ejemplo, ya una pequeña historia. Te despiertas en tu casa y te das cuenta que has dormido mal porque tu almohada estaba muy dura y no pudiste dormir bien. Luego sales a la calle y en el camino, en la misma calle, te da un poco de hambre. No sabes si comprarte un alfajor o esperar al almuerzo, porque tu mamá te ha encargado de comprar arroz. Entonces, compras el arroz y regresas a tu casa, pero en el camino te encuentras con tu amigo que se apellida Alcázar, ¿no? Vuelves a tu casa y te quedas a seguir durmiendo. Este ejemplo que yo te he dado, bien simplón, ¿no? Podría parecer algo de todos los días, ¿no? Algo normal, algo que no pasaría a ser más que una anécdota, pero lo que yo quiero que te des cuenta es que, ¿sabías tú que en todo el ejemplo que yo te he dado, aunque a ti te parezca que es algo normal y es algo de todos los días, todo lo que yo te he dicho, todo lo que tú has hecho en ese ejemplo, en realidad proviene de los árabes? En realidad tú te has comportado como un árabe sin que tú te dieras cuenta. ¿Por qué? Vamos a recapitular, vamos a rebobinar. Tú te despertaste en tu habitación y no pudiste dormir bien porque tu almohada estaba dura, ¿cierto? La almohada, la palabra almohada proviene del árabe. Es un invento árabe y proviene del idioma arábico. Luego te despertaste y tu mamá te mandó a comprar ¿Cómo? ¿Se cortó de nuevo? Ya. Entonces, te despertaste y no pudiste dormir bien porque tu almohada estaba dura. La palabra almohada proviene del árabe. Luego tu mamá te envió a comprar arroz. El arroz también proviene del árabe. La palabra arroz, el producto del arroz también proviene del árabe. Luego te quisiste comprar un alfajor. El alfajor también es árabe, proviene del idioma árabe. Luego te encontraste con una persona que se apellidaba Alcázar. Alcázar, Ávila, Aranjuez, Albornoz, todos esos apellidos, Álvarez, son árabes. El apellido Alcázar, Álvarez, Albornoz, Aranjuez son apellidos árabes. Y se me olvidó el último, que llegas a tu casa y te puedes estudiar tu libro de álgebra, ¿no? Ese curso, esa rama de la matemática también es un invento árabe, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nos han dejado, pues, o bueno, muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria proviene de los árabes. Hasta la forma de escribir. Eh, por ejemplo, cuando tú aprendes a escribir, ¿no? Las letras no son corridas, ¿verdad? De corrido. Ese tipo de letra
no proviene de los europeos. Ya, mientras voy explicando, lo voy pasando el plumón de nuevo, porque el plumón está medio así, raro. ¿Ya? Listo. Entonces, por ejemplo, te decía, ¿no? Cuando tú escribes o aprendes a escribir, ¿no? Te enseñan así, ¿verdad? La A, la B, la C, ¿cierto? Esta forma de escritura no proviene de Europa, no proviene del idioma español. Eso es una mezcla. ¿De qué? De la adaptación de las letras de latín al idioma árabe, porque tú sabes que los árabes escriben pues así, ¿verdad? Con de izquierda a derecha y prácticamente con líneas, ¿no? Y esto de acá pues es una palabra para los árabes, ¿no? Y escriben así como una especie de taquigrafía. Esto de acá, que son las letras árabes, se modificaron pues y se hicieron un cruce, ¿no? ¿Dónde está el entre un cruce entre las letras árabes y las latinas, ¿verdad? Las españolas. Porque las letras en latín pues son así, pues no, A, B, C. Pero esto con el lenguaje de los árabes, con el alfabeto de los árabes, se fusionó y di bien esta forma de escribir así, que es como parecido al árabe. Entonces, muchas cosas que nosotros conocemos, tenemos en nuestra vida diaria, que viene de los árabes. ¿Por qué? Porque así como el Imperio Español conquistó el Tahuantinsuyo, que luego fue el Perú, los españoles también fueron conquistados. ¿De acuerdo? ¿Por quiénes? Por los árabes, por los musulmanes. Recuerda que el musulmán es una religión, ¿verdad? Es las personas que adoran a Alá. Entonces, los españoles estuvieron conquistados por los musulmanes casi 800 años. O sea, nosotros estuvimos conquistados por los españoles, ¿cuántos años? Prácticamente 300 años, ¿no? Desde 1500 a 1800, más o menos, ¿no? Por ahí. Pero los españoles estuvieron conquistados por los árabes del año 700 al año 1490. Es decir, una barbaridad. 800 años. Entonces, los árabes ocuparon prácticamente todo el territorio de la península ibérica. ¿Qué cosa es la península ibérica? Es esto de acá que estoy yo recalcando. En esta península, que está al sur de Europa, actualmente se encuentran dos países. España, que está aquí, que es la mayoría, y Portugal, que vendría a ser esto. Pero en la antigüedad, en la época que estamos hablando acá, en Edad Media, la, el 80%, que es este pulmón ya lo pintaré por un poco. Esto de acá, todo esto de acá era dominio musulmán, estaba conquistado por los árabes. Incluso desde el sur llegaron estos musulmanes que habían conquistado todo el norte de África y dieron un salto hasta España, ¿no? Lo que en ese momento era Hispania, una provincia romana. Luego ya vinieron los bárbaros y todo eso, pero en el año 711 prácticamente llegaron a conquistar todo este territorio. Y los musulmanes le pusieron pues el nombre de Al-Andalus. Al-Andalus. Todo esto de aquí era conocido como la provincia de Al-Andalus. Y en español se conoció como el Emirato de Córdoba. Actualmente existen todavía en el mundo los Emiratos, ¿no? Existen los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Lo que los comprenden, pues, los Emiratos de Dubái, el Emiratos ¿cómo se llama este? El Emirato también se me va el nombre, Bahrein, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están gobernados por un emir, ¿de acuerdo? Un emir es como una especie de gobernador, ¿verdad?
es una monarquía actualmente. Entonces, hablamos de que en Edad Media España fue un emirato más, como Dubái, como Bahrein actualmente, ¿no? Y fue un emirato por 800 años. Entonces, te pregunto yo, si en el Perú actual hay mucha influencia española, hablamos español, ¿no? Porque la conquista fue muy, influenció mucho a lo que va a ser el Perú actual, ¿verdad? La cultura, la religión, y muchas cosas se fusionaron con la cultura andina, ¿cierto? Entonces, España, perfecto, ya, entonces te la repito. Eh, expliqué que llegaron los musulmanes hasta acá a España, ¿cierto? ¿O no? Ya, te lo vuelvo a explicar. En el norte de África existían los musulmanes, el imperio árabe musulmán. Entonces, España, como está en el sur de Europa, está muy cerca de África. Y fue muy fácil para los musulmanes llegar hasta España, ¿de acuerdo? Y conquistaron prácticamente el 80% de la península ibérica. ¿Qué cosa es la península ibérica? Es, lo que, es esta parte del sur de Europa que actualmente integran los países de Portugal y España. En este periodo, los musulmanes invadieron prácticamente la mitad de la península ibérica y se conformó un emirato, ¿de acuerdo? En el cual los musulmanes le pusieron el nombre de Al-Andalus y que en español se conoció como el Emirato de Córdoba. Actualmente todavía en el mundo existen los Emiratos, no están los Emiratos Árabes Unidos en Asia, ¿cierto? Entonces, un emirato es un gobierno que está dirigido por un emir. ¿Qué cosa es un emir? Es una especie de gobernante que proviene de una especie de realeza, es una monarquía. Por casi 800 años, España fue un emirato, estaba gobernado por los musulmanes. Así como Dubái, como Bahrein, así fue España por casi 1000 años. En España se conoce como el Emirato de Córdoba, que era todo esto de acá. Entonces, decía, espero que no se vuelva a cortar. Decíamos de que si acá el Perú, los españoles estuvieron 300 años, mucho legado español también dejaron, ¿verdad? El Perú actual es una mezcla del mundo andino con el mundo español, ¿cierto? Tenemos pues el idioma, la religión, las costumbres, la arquitectura, muchas cosas, ¿verdad? Porque para bien o para mal, la conquista influenció mucho, ¿verdad? En el proceso histórico de lo que es el Perú. Entonces, si en el Perú influenció la conquista española muchísimo, que fueron solamente 300 años, imagínate cuánto habrá influenciado en España la conquista de los musulmanes, que duró 800 años. Así como nosotros fuimos conquistados por los españoles fueron conquistados por los árabes, 800 años. ¿Cómo estaba España? ¿Qué pasó para que fueran conquistados? Lo vamos a explicar. Ya, en el territorio español en Edad Media había sido pues invadida por los visigodos, que era un pueblo bárbaro. ¿Te acuerdas que esos pueblos bárbaros eran los pueblos que vivían a las afueras del Imperio Romano? Ya, uno de los tantos de esos pueblos eran los visigodos. Habían invadido y habían creado un reino visigodo acá en España. Y el último rey de ese reino visigodo había sido un tal Don Rodrigo. Pero ¿qué pasa? No logra conformar un mestizaje con la población indígena, por así decirlo, con la población nativa de España no se logró fusionar con los visigodos. Los visigodos estaban por un lado y los nativos estaban por otro lado. Los nativos españoles eran los llamados los hispanos o los iberos. Eran pueblos que estaban ahí desde miles de años antes de los romanos. Llegaron los visigodos y no se pudieron fusionar con los iberos, ¿de acuerdo? Eh, entonces, el último rey visigodo llamado Don Rodrigo se vio enfrentado por la oleada de los musulmanes que llegaron desde el sur y poco a poco fueron invadiendo zonas, ciudades, reinos, hasta que en el 711 fue vencido el último rey visigodo conocido como Don Rodrigo.
y se formó el Emirato de Córdoba, conocido como Al-Andalus. Perfecto. Pero solamente quedaba un pequeño reino acá en el norte, un pequeño reducto de los españoles, o como se llamaba en esa época, un pequeño reino cristiano, porque tú recuerdas que los españoles, los visigodos, que ahora son, pues, ya han sido prácticamente todos conquistados, eran cristianos, mientras los musulmanes practicaban el Islam, ¿de acuerdo? Creían en Alá. Por lo que acá tienen su religión, creen en Alá y en Mahoma, y aquí creen en Cristo y en Dios. Solamente quedaba un reino pequeñísimo en España, un reino cristiano, llamado Asturias. ¿Por qué quedó este reino? Porque curiosamente aquí hay una pequeña cordillera, ¿no? Lo que los españoles llamaban una sierra. Es por eso que cuando los españoles llegaron muchos años después acá al Perú, vieron los Andes y dijeron, ah, esta es una sierra, así como hay en España, ¿no? Hay una cordillera. En España había una sierra también, una cordillera, que dividía pues el norte con el sur, y esto acá les sirvió como una especie de protección a los asturianos de los musulmanes. Entonces se quedó este reino como cristiano. Pero fue un error de los musulmanes dejar este reino, porque este reino poco a poco empezó a generar un sentimiento de reconquista. Los reinos cristianos de aquí, de Asturias y de Navarra y de Castilla, que eran muy poco importantes, se unieron para poco a poco expulsar a los musulmanes, ¿de acuerdo? Entonces, el rey Alfonso I de Asturias fue uno de los primeros impulsores en tratar de reconquistar la península ibérica. Entonces, con sus campañas empezaron poco a poco a expandirse y a recuperar nuevos territorios, a expulsar a los musulmanes. Es ahí donde en el segundo periodo de este momento, ya más adelante, el reino de Castilla empieza a tomar mucha importancia con Alfonso IV. El reino de Castilla no siempre fue llamado así, antes se llamaba Bardulia, pero durante este proceso de reconquista, en este reino conocido como Bardulia, empezaron a construir muchos castillos para protegerse de los musulmanes y también para atacarlos, porque tú sabes que los castillos también servían como una especie de fortaleza militar, ¿de acuerdo? Entonces, Bardulia se transformó en Castilla. Y así poco a poco empezó a recuperar terreno de lo que antes era pues el Emirato de Córdoba, el Al-Andalus. En este momento, Alfonso IV, cuando estaba al mando del reino de Castilla, aparece la figura y prácticamente el mito, ¿no? Del famoso Cid Campeador. Este soldado que también ayudó a conquistar lo que es Valencia, ¿no? Lo que antes era el reino de Aragón. Recuperó Aragón y Valencia. ¿Quién es este famoso Cid Campeador? El que luego inspiró el poema épico, ¿no? El Cantar de Gesta, el famoso Cantar de Mío Cid, ¿verdad? El protagonista de Mío Cid, que de repente tú lo has visto en literatura, es Rodrigo Díaz de Vivar, que apareció acá en este periodo, en el periodo de la Reconquista, ¿no? Que luchaba contra los musulmanes, ¿verdad? Este héroe que aparece en este periodo es importante también para la historia de España porque ayuda a reconquistar terrenos cristianos. Es decir, los cristianos, los reinos cristianos de España, lucharon contra los musulmanes. Todavía no se sentían españoles. Ya, lo repito de nuevo. Quedaba un reino en el norte de España, conocido como Asturias. Ese era el último reino que quedaba cristiano, porque el sur estaba conquistado por los musulmanes que eran islámicos, ¿verdad? Creían en el Islam, en Alá. Solamente quedaban algunos reinos en el norte, el más importante era Asturias. Desde aquí, por la iniciativa de rey Alfonso I, empezaron a reconquistar las antiguas tierras que le pertenecían a los cristianos. Luego se une Bardulia,
que luego se va a transformar en Castilla. ¿Por qué? Porque van a quedar muchos castillos, ¿verdad? Por los castillos, por las fortalezas. Entonces, poco a poco van a seguir expandiéndose al sur para recuperar los antiguos reinos cristianos. En este periodo, en el periodo del reino de Castilla, de Alfonso IV, aparece Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid Campeador, que es el protagonista del poema épico del Cantar de Gesta, conocido como el poema del Niño Cid, ¿verdad? ¿Por qué fue famoso este héroe? Porque recuperó la ciudad de Valencia, que pertenecía al reino de Aragón. Entonces, poco a poco ya estaban retrocediendo los musulmanes. Esto duró muchísimos años, este proceso de reconquista, hasta que finalmente en el año 1492 cae el último reducto de los musulmanes, que era la ciudad de Granada, que estaba acá. Granada. ¿Cómo? Ahora sí, avíseme si se escucha y se ve lo que yo estoy hablando. Ya, entonces vuelvo a repetir como un pequeño resumen, ¿ya? Rápido. Solamente quedaba un pequeño reino en el norte de España, conocido como Asturias. Todo lo demás estaba conquistado por los musulmanes, ¿de acuerdo? Era el Emirato de Córdoba o el Al-Andalus. De este pequeño reino surgió la iniciativa del rey Alfonso I de reconquistar las tierras que antes le pertenecían a los cristianos. Porque tú recordarás que estos reinos del norte eran cristianos y los del sur eran pues todo musulmanes. Es ahí donde empiezan a expandirse, a recuperar las tierras. Luego se une el otro rey de Castilla, conocido como Alfonso IV. Castilla no se llamaba Castilla, se llamaba Bardulia. Pero luego toma el nombre de Castilla porque se construyen estas fortalezas conocidas como castillos, ¿verdad? Que le va a servir para expandirse. En este reino aparece la figura. Ya. ¿Desde cuándo? ¿Expliqué lo de Asturias o no? Ya. Entonces, acá estamos. ¿Quién era Alfonso IV? El rey de Castilla, que era un pequeño reino del norte. Aquí apareció este soldadito famoso, el héroe conocido como Cid Campeador. Era Rodrigo Díaz de Vivar, que es el protagonista del Cantar de Gesta, pues el poema del mío Cid. ¿De acuerdo? ¿Qué hace este héroe? Ayuda a recuperar Valencia, que pertenecía al reino de Aragón, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco empezaron a hacer retroceder a los musulmanes, con la ayuda de todos estos reyes y este héroe de aquí. Finalmente, en el año 1492, cae la última ciudad que estaba en poder de los musulmanes. Ya habían retrocedido mucho. El reino de Castilla ya se extiende por todo esto, Aragón también, y aquí estaba ya el reino de Portugal. ¿De acuerdo? Y solamente quedaba en el sur los musulmanes y cae la ciudad de Granada en 1492 y finalmente se le pone fin a la reconquista española de los musulmanes. Ya. Eh, ¿Sí? Chicos, claro, solamente eso me pasa con ustedes, porque con primero, tercero y quinto, de repente es por la hora, de repente no sé. Pero igual, yo lo voy a seguir repitiendo hasta cansancio, no hay ningún problema. Repito, entonces, eh, los musulmanes habían obtenido prácticamente toda la península ibérica. Solo quedaban en el norte tres reinos, Asturias, Castilla y Navarra. De Asturias, con el rey Alfonso I, surge la iniciativa de reconquistar España, ¿de acuerdo? La península ibérica. Hacen retroceder a los musulmanes, ¿verdad? Luego, el reino de Bardulia se va a transformar en Castilla y aparece Rodrigo Díaz de Vivar, este héroe medieval, ¿cierto? Con la ayuda del el Cid campeador, que es Rodrigo Díaz de Vivar, reconquistan Valencia y
Aragón. Luego se van a expandir, ¿verdad? Los cristianos y llegan a reducir y hacer retroceder a los musulmanes, llegando hasta Granada, que es una ciudad del sur de España. Y la reconquistan finalmente en 1492. Finalmente, la región conocida como Al-Andalus desaparece. Solamente queda una pequeña región al sur, donde actualmente se conoce como Andalucía. Lo que antes era Al-Andalus, actualmente es Andalucía, que está en el sur de España. ¿Hasta ahí se escuchó bien? Ya. Entonces, voy a hacer otro pequeño resumen de todo para que todo quede ultra claro. ¿Qué había pasado? Durante la Edad Media, en el sur había un imperio conocido como el Imperio Árabe Musulmán. Estaba acá, en el sur de España, lo que es el norte de Europa. Entonces, como España está muy en el sur de Europa, está muy cerca de África, fue muy fácil para los musulmanes conquistarla a España. Entonces, durante mucho tiempo, prácticamente el 80% de la península ibérica pertenecía a los musulmanes. Se llamaba el Emirato de Córdoba o también el Al-Andalus, ¿no? Era un reino musulmán. Solamente quedaban tres reinos al norte, ¿no? Asturias, Castilla y Navarra. Por la iniciativa del rey Alfonso I, en Asturias se empiezan a hacer retroceder a los musulmanes. Luego se le une en su ayuda el reino de Castilla con Alfonso IV. Acá aparece este soldadito, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, que va a ser el protagonista del Cantar de Gesta, el Mío Cid, ¿verdad? ¿Y por qué recordar a este héroe? Porque ayudó a Castilla a expandirse y a expulsar a los musulmanes. Y también a recuperar Valencia y el reino de Aragón. En el poema ya se habla de que él luchaba contra leones, que era muy valiente, pero ya se ha trastornado, ¿no? Históricamente se puede decir que ayudó a reconquistar esta región. Finalmente, en el año 1492, reconquistan la ciudad de Granada y le ponen fin al Andalus. En este mismo año también pasa algo muy importante para la historia universal. ¿Qué pasa en este año? Se descubre América, justo en este año. Y esto le sirvió para que España se reunificara. Se unieron las coronas de Castilla y Aragón, ¿verdad? Y esta unificación de Castilla más Aragón va a ser la base de lo que actualmente es España. Y este reino luego se va a transformar en un imperio cuando se logren las conquistas del imperio azteca y el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, la reconquista sirvió a los españoles para consolidarse como una sola nación, lo cual les va a servir en años posteriores. Entonces, para terminar, ¿qué influencia dejaron los musulmanes en España? Muchísima. El álgebra, las palabras, muchísimas palabras provienen del árabe. Como por ejemplo, ojalá. La palabra ojalá es una palabra árabe, es un término de ese idioma. ¿Qué significa cuando alguien dice, ojalá que me pase esto, ¿no? Ojalá que mañana haga sol, ¿no? Cuando uno dice eso, está hablando árabe, aunque tú no te des cuenta. ¿Qué significa esto? Es un término que quiere decir que Dios quiera. Es decir, que Dios quiera que mañana haga sol, que Dios quiera de que mañana llueva. Pero tú no dices a Dios de tu Dios cristiano, dices a Alá. Ojalá. Entonces, cuando dices ojalá, estás hablando de Alá, aunque uno no se dé cuenta. De ahí viene ese término. La palabra almohada viene de ahí, alcázar. Prácticamente muchos apellidos que empiezan con al son apellidos musulmanes, provienen de ahí. Incluso muchas cosas más que están en la historia del Perú, por ejemplo, la arquitectura de la colonia está influenciada por los árabes. Tú has visto que en la Catedral de Lima o en la Plaza de Armas de Lima, la arquitectura es así, ¿verdad? En la Plaza Mayor de Lima, ¿verdad? Tiene como unos arcos. ¿Hasta dónde me quedé?
Sí, pero ¿de qué cosas estaba hablando antes de que se paralizara? Sí, pero ¿qué estaba hablando antes de que se paralizara? ¿Acá? ¿Terminé de explicar esto de acá de los musulmanes? ¿O no? ¿Hasta dónde me quedé por eso? Ah, de la influencia. Ya, entonces te decía, los españoles, como estuvieron 800 años conquistados por los musulmanes, dejaron mucha influencia en España. Y esa influencia luego llegó acá al Perú por la conquista. Y tú sabes que acá en el Perú también existe mucha influencia árabe porque llegó desde España. Por ejemplo, ¿qué cosa? La palabra ojalá, ¿no? Que ojalá es un término árabe. Tú como dices, ojalá que mañana llueva, ojalá que mañana haga sol. Tú estás invocando a Alá, estás diciendo, ojalá, que significa lo que Dios quiera o que Dios quiera, ¿no? Y no te refieres al Dios cristiano, sino te refieres a Alá. Estás hablando en árabe sin que tú te dieras cuenta, ¿no? Eso viene de los árabes. Los apellidos que empiezan con A o con Al son musulmanes. Álvarez, Albornoz, Aranjuez, todos esos son apellidos árabes. Ávila también. Eh, Acá en Lima, por ejemplo, en la colonia, tú vas, por ejemplo, al centro histórico de Lima y te vas a encontrar que algunas casonas tienen estos arcos. Y estos arcos de acá no son europeos, no son españoles, son árabes. También en el RIMAC hay una portada que es un símbolo de la ciudad de Rimac, ¿no? Que es así, que es como un arco. También es árabe. Por ejemplo, las antiguas limeñas en la colonia se vestían con un velo, ¿cierto? Ese velo proviene de la costumbre árabe de que las mujeres estén tapadas. Y eso continúa hasta ahora en Arabia, ¿no? En los países árabes. ¿Sí? ¿Que ya se acabó el tiempo ya? Ya, chicos, entonces en el video todo ha salido de corrido. Ahí lo van a ver todo de corrido. Cualquier consulta, igual de ustedes ya saben que me pueden preguntar. En el video ya lo van a ver todo corrido. Y si les quedó alguna duda, la próxima semana la recopilamos. O la hacemos como un pequeño repaso. ¿Sí? Bueno, ya, entonces nos vemos el día lunes, jóvenes. Ya saben que en el video lo van a ver completo, ¿sí? Chao, hasta luego.